No ha escuchado, no ha hecho anotaciones de las otras enseñanzas, vaya al YouTube, vaya a Iglesia Cristiana Resplandor en YouTube, abra allí y allí encuentra usted todas estas enseñanzas. Ahí va a encontrar usted la primera, segunda y tercera parte de este tema, líbrame de las soberbias. ¿Ok? Hoy vamos a terminar con este tema, con esta cuarta parte, líbrame de las soberbias. Y quiero ubicarme de nuevo en el Salmo 19, que es el salmo que he colocado como base de esta enseñanza. Y es bueno que lo recordemos de nuevo. Abra su Biblia ahí en el Salmo 19 y ubíquese en el versículo 13 y 14. Y recordemos estos versículos porque estos son la base de este mensaje. ¿Ok? ¿Todos están allí? Me dicen amén. Diga amén, que se escuche. Salmo 19, 13. El salmista David escribió estas palabras al Señor y dijo así: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Señor, colocamos este tiempo en tus manos y te suplicamos que nos hables. Señor, háblanos. Habla nuestro corazón. Señor, disponemos nuestro corazón a tus palabras, a tu consejo en esta mañana. Edifícanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Como decía David, presérvanos de las soberbias y haznos saber hoy, Señor, tu consejo con respecto a esto, Señor. Te lo suplicamos en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Ok, el punto número 3. El punto número 3. Esa es la parte número 4, ¿verdad? 4 porque la primera parte de este mensaje fue introducción. La segunda parte fue el primer punto del desarrollo del tema. La tercera parte fue el segundo punto. Y ahora vamos a ver el tercer punto. ¿Ok? Les recuerdo, el primer punto que hablamos acerca de la ocasión en que la soberbia se puede manifestar en nosotros era con respecto a los dones espirituales. Ese fue el primer punto de desarrollo del tema. Amén. El segundo fue que la soberbia se puede manifestar también con la ocasión del conocimiento. Y ahora el tercer punto, si usted está escribiendo, escriba ahí número 3. Las soberbias con la ocasión de los bienes materiales. ¿Ok? La soberbia con la ocasión, o que se pueden presentar con la ocasión de los bienes materiales. Ese es el tercer punto de desarrollo de este tema que estamos tratando. Para ello le voy a pedir entonces que usted se ubique en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículos 17 y 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Me dice amén? Ok, dice así, Pablo escribiendo esta primera carta a Timoteo, y le dijo lo siguiente: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, amado. Una de las ocasiones, y creo que en gran parte esta es una de las ocasiones quizá en las que más se puede presentar la soberbia o manifestarse la soberbia en cualquier persona. Dígase creyente o dígase no creyente. Cuando hablo de creyente y no creyente, me refiero con creyente al cristiano, al arrepentido de sus pecados, al nacido de nuevo, al evangélico, al Hijo de Dios verdadero. Amén, me refiero a ello. Porque algunos creen que ser creyente es simplemente decir que sí, yo creo en Dios y ya. Ese tipo de creyente, el diablo es ese tipo de creyente. El diablo cree que Dios es uno, pero hasta allí. Por eso hablo de creyentes y no creyentes. No creyente, aunque diga que cree en Dios, pero mientras no haya aceptado a Cristo, no se haya arrepentido de sus pecados, mientras no haya nacido de nuevo por la gracia de Dios, es no creyente. Ese aspecto de las soberbias con respecto a los bienes materiales es un mal que puede tocar a todos, creyentes o no creyentes. Yo diría que lamentable es el hecho de que las soberbias llegue a tocar a gente o a personas creyentes. Uno pensaría que no debiera ser así, pero puede suceder, ¿verdad? Puede suceder, puede ocurrir. De hecho, creo que está entre los males, los grandes males que en la iglesia suele presentarse. Puede que se presente en un verdadero creyente, como puede que se presente en alguien que parece ser creyente porque está dentro de la congregación, lleva una Biblia, canta los cánticos de alabanza como esta mañana lo cantamos allí y aplaudimos y aleluya, gloria a Dios. Hasta lee la Biblia, pero no es nacido de nuevo, no es verdadero creyente, porque de todo encontramos. Por ahí hay un dicho que dice, de todo hay en la viña del Señor. Y nosotros recurriríamos a la palabra del Señor cuando dice que el trigo y la cizaña crecen juntas. Están los que son y los que no son, y están dentro de las mismas congregaciones. Por eso cada quien que va a una congregación, a una iglesia, debe examinarse realmente si está en la fe o no está en la fe. Eso lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios: examinaos si verdaderamente estáis en la fe o no estamos en la fe. Amén, amén. Es decir, Señor, ¿soy creyente de verdad o estoy aquí por emoción? Y es bueno examinarse. ¿Ok? Yo quiero recurrir a definir dos palabras y quizá tres palabras. La primera palabra de ellas es la palabra ricos. Y esa palabra ricos, cuando uno va al diccionario de las palabras en el griego, el original en que se escribió el Nuevo Testamento, esa palabra ricos en el griego es plousios, para los que escriben. ¿Cómo suena? Y con S. Plousios. Fíjese, amado, que esa palabra ricos que Pablo usó allí, plousios, esa es la palabra que él usó allí, significa alguien rico en el sentido material.
alguien que tiene mucho dinero, muchas riquezas, que tiene dinero hasta para botar para lo alto, como dicen por allí. De eso se trata cuando él habla de los ricos. Plausios. Y esa palabra plausios, pues lógicamente se deriva de la palabra plautos, que es riqueza. Y hablando de riqueza material. Plausios, que es rico, una persona rica, una persona adinerada. Esa palabra plausios se deriva de otra palabra griega que es ploutos, que significa riqueza material. Así que Pablo aquí estaba hablando literalmente de gente adinerada, a los ricos de este mundo, dice el versículo 17. De esta manera también la Escritura se refiere en varias ocasiones, en muchas partes de la Escritura. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 16, si usted lo quiere escribir allí, Lucas capítulo 12, versículo 16, la Escritura se refiere a un hombre rico. Vamos a mirarlo rápidamente, vamos a Lucas, la Biblia es para leerla, hermano. Entonces vamos a Lucas 14, le dije, ¿verdad? 12, ok. Lucas 12, 16. Lucas 12, 16. También le refirió una parábola, y aquí es Jesús el que refirió esa parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y fíjese lo que sigue diciendo. Y él pensaba dentro de sí, ese hombre rico, ¿verdad?, que había producido mucho. El rico decía dentro de sí mismo, decía: ¿qué haré con todo esto? Que no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, voy a hacer esto. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y él se decía, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Y así se piensa cuando se habla de quien tiene toda comodidad. Hablo de gente que tiene mucho dinero, ¿verdad? Y ellos dicen: esto sí es vida, ¿no es cierto? Algunos dicen: esto sí es vida, come, bebe. Y es algo más o menos relacionado a lo que Jesús estaba refiriendo aquí, hermano, porque esa actitud no ha cambiado. Esa actitud no ha cambiado. En el capítulo 14 de Lucas, versículo 12, vaya un poco más adelante, capítulo 14, versículo 12, dice la Escritura: dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Ahí está la palabra. Ni a vecinos ¿qué? Ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Versículo 13. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es como que cuídate del interés, ¿no? Como yo te invité a almorzar, entonces mire a ver cuándo usted me invita también. Por eso dijo: no invite a sus vecinos ricos, porque usted va y le lleva un almuerzo a sus vecinos ricos y después el vecino rico viene y entonces le devuelve a usted. Entonces dice, es como si dijera: en eso no hay gracia, en eso no hay. Mejor dele al que no le pueda dar a usted, hermano, porque usted está dando. Es como que realmente estamos dando, ¿no es cierto? ¿Que sí o que no? Así que cuando me invite a almorzar, no se vaya a cargar si yo no lo invito después, ¿o yo? Puede estar hablando de pastor, pues se comió ahí. ¿Ok? Lucas 19. Lucas capítulo 19, versículo 2.
Dice, leámoslo desde el versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ahí está la palabra de nuevo, rico, ahí está, plosios, rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí está, Zaqueo. Ese saqueaba a todo el mundo, ¿no? Le quedó apenas el nombre. Pero cuando se convirtió, dice, voy a devolverle 4 veces, creo que fue lo que le he saqueado a muchos. Ese sí le quedó el nombre apenas, ¿no? Saqueo, saqueador. Y era rico. ¿Por qué se habrá hecho rico? Pues con tanto saqueo, me imagino yo, ¿no? Y ahora también hay alguien más aquí dentro de la lista, pero está en Mateo. Vaya Mateo capítulo 27, 57. Mateo capítulo 27, versículo 57 tengo yo aquí. Y la escritura dice, cuando cayó la noche, llegó un hombre rico. Ahí está otra vez la palabra. Rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo ¿de quién? Del Señor Jesús. Entonces, ahí está. ¿Ustedes recuerdan que José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo de Jesús? Ahí sigue hablando en los siguientes versículos, que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato. Fue para que se lo entregara y dice que lo envolvió en una sábana limpia y lo llevó a un sepulcro nuevo. Este hombre era rico y tenía ahí su terrenito ahí, un sepulcro nuevo. Dice que ahí fue puesto el Señor. Pues ese hombre era adinerado. Entonces, yo quiero resaltar esa palabra plosio, ricos, con la misma palabra. La Biblia habla de hombres ricos. Quizás se me escapaba uno muy, muy común, el joven rico, ¿se acuerda? Que le dijo al Señor, Señor, ¿qué haré para ganar el reino de los cielos? ¿Qué hago? Un rico. Y el Señor Jesús le dijo, cumple los mandamientos. Y él dijo, yo los cumplo todos. Y el Señor le dijo, sí, pero te falta uno. Y le dijo, ¿cuál? Le dijo, ve y vende todo y dáselo a los pobres. Y el hombre ya no le gustó, entonces dio la vuelta y se fue. En realidad ese hombre no cumplía ninguno. Pues de hecho la ley nadie la cumple, hermano. ¿Verdad? Y allí el hombre, cuando le hablaron del dinero, amó más el dinero. Entonces no amaba a Dios. Y si no ama a Dios, pues no cumple nada. Porque la ley se resume en 2 grandes mandamientos, como dijo el Señor Jesús. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, alma, fuerza, corazón. Y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en conclusión, este rico no cumplía con ningún mandamiento. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ok, en la enseñanza del Señor Jesús vemos que los ricos muchas veces se hallan lejanos del reino de Dios. Lejanos. Y decimos esto porque precisamente en el Evangelio según San Mateo, si usted se ubica en el capítulo 19, San Mateo capítulo 19, los versículos 23 y 24, dice, precisamente hablando de este joven rico, creo que es el caso. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, el Señor Jesús no dijo que los ricos no pueden entrar, dijo que difícilmente entrarán. Difícilmente. Una vez alguien llega a colocar su esperanza en el dinero, en las riquezas, y las tiene, es una situación difícil, hermano. Inclusive Jesús, el mismo Señor dijo, no pueden servirle a 2 señores, a Dios y a las riquezas, porque terminarán por amar a uno y aborrecer al otro. Y sabe, es más seguro para el hombre aborrecer a Dios, o sea, no amar a Dios, tanto como para arrepentirse de sus pecados,
y seguirlo, como que el hombre abrace las riquezas y las ame. Y por las riquezas el ser humano que llega a endiosarlas hace lo que sea, hermano. Hace lo que sea. Por las riquezas se mata al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, a la madre, a la suegra, al yerno, al tío, al mejor amigo. Por el dinero se llega a hacer eso, porque se endiosa. Amén, amén. Entonces, el Señor no habla allí acerca de esa circunstancia de que un rico no puede entrar al reino de los cielos. Lo que dice es difícilmente puede entrar un rico al reino de los cielos. Pero para Dios no es nada imposible, hermano. Amén. ¿Cuántos ricos no están hoy sirviéndole a Dios? ¿Cuántos ricos le sirven al Señor? ¿Verdad? La Biblia habla de hombres que fueron ricos, materialmente hablando, y sirvieron a Dios. Dice que fueron poderosos. La Biblia habla, por ejemplo, de Jacob. Dice que se volvió poderoso en algún momento y hermano, le sirvió al Señor. David era rico también, y David fue un hombre conforme al corazón del Señor. Amén. Entonces, no está diciendo que los ricos no pueden heredar el reino de los cielos, simplemente que difícilmente puede entrar un rico en el reino de los cielos, aunque esto no es imposible. Para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? En Lucas 16, capítulo 16, este es un pasaje quizá muy conocido por nosotros también. Está el caso de el rico y Lázaro en los versículos 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Alguien que amó más las riquezas que a Dios, y por tal motivo pues no tuvo la ocasión de arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Sino que la soberbia le inundó, y mira, murió. Murió él y murió Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro no fue, si hablamos aquí de que entonces la pobreza nos lleva al cielo, pobreza material, no. Lázaro no pudo haber llegado al cielo porque simplemente era pobre y andaba allí detrás de las migajas del rico, sino porque Lázaro tuvo fe, confió en el Señor. ¿Correcto? Porque si de eso se trata, entonces, pues aquí, ¿quién tiene aquí dinero? Aquí, a ver, alguien que esté tapado aquí en plata. Nadie, ¿sí o no? Entonces, no entramos. Aquí el hecho no es que porque él era rico, entonces no entró al cielo. Aquel rico no entró al cielo. Y porque el otro era pobre, entonces sí entró al cielo. No. Aquí el asunto es que este rico amó más el dinero. Y entonces la soberbia estuvo allí, y todas las cosas que se pueden desprender, mi amado, de esto. Y no tuvo fe. Pero Lázaro sí la tuvo. Amén. Porque es por fe la salvación.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Gloria a Dios. Entonces vemos allí que los ricos muchas veces se hallan lejanos del reino de Dios. Muchas veces se hallan lejanos del reino de Dios. Por eso es que los ricos son exhortados constantemente en la palabra del Señor a no poner su esperanza en las riquezas. Son exhortados constantemente a no poner la esperanza en las riquezas. Hermano, usted y yo, aunque no seamos ricos materialmente hablando y llegamos a tener algo, hermano, no ponga su mirada en eso. Si usted tiene un buen empleo y tiene un buen salario, no ponga su mirada en eso. Porque de hecho, sin ser gente muy adinerada y teniendo de alguna manera comodidad, también podemos caer en estas circunstancias, en estas actitudes. Entonces, no permita que la soberbia pueda inundar su corazón y usted pueda caer en la soberbia de las riquezas. Amén. Ok, el siguiente término es la palabra altivo. Altivo. La palabra altivo, esa es una palabra algo extensa, con J y P antes de la S. Hupselofroneo. Con J. Hup con P allí. Hupselofroneo. Hupselofroneo. ¿Ok? ¿Captaron, amados? Los que están escribiendo con J y hay una P allí. Hupselofroneo. Esa palabra es la que define en el griego la palabra altivo que nosotros conocemos o nombramos. Y esa palabra significa ser, dice el diccionario así, fíjese lo que dice, significa ser encumbrado. Mira el término que se usa allí, significa ser encumbrado. Y yo buscaba esa palabra encumbrado y creo que de hecho nos da una idea, ¿verdad?, de lo que es, pero busqué algunos sinónimos y no muchos, 2 solamente. Y encumbrado es lo mismo que elevado. Y una palabra que quizá a veces nosotros nombramos con respecto a personas que se creen, ¿verdad?, que están por encima. Otra palabra es engrandecido, ¿verdad? A veces usamos ese término con mucha gente. No, es que ese se está engrandecido. ¿No ha escuchado usted que a veces se le dice a una persona así? Es que tiene delirios de grandeza, engrandecido. Eso es como la palabra encumbrado, es la palabra altivo, que en el griego es hupselofroneo. Esa es la palabra que se utilizó allí. A los ricos de este mundo, a los plausios de este mundo, manda que no sean hupselofroneo, altivos, encumbrados, elevados, engrandecidos. Mándales eso, que no lo sean. Y fíjese lo que dice: encumbrados, elevados, engrandecidos de mente. Porque es de mente, de ellos piensan, ellos dicen yo soy el que tengo, aquí yo soy el duro. Entonces ellos tienen en su mente eso, ¿verdad? Porque como tienen dinero, tienen bienes materiales, entonces ese es su pensamiento, su mente es así, es una mente encumbrada, es una mente elevada, engrandecida, es decir, en otras palabras, y compete al tema que estamos viendo, es arrogante, es soberbio. Amén, amén. Arrogante y soberbio. Gloria al Señor. Tenemos tiempo todavía. En el versículo 18 de 1 de Timoteo 6 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Allí en el versículo 18 yo quiero retomar esta palabra ricos, pero la frase mejor que dice sean ricos. Escriba sean ricos. Quiero resaltar esa palabra que habló ahí en el versículo 18 el apóstol Pablo a Timoteo con respecto a esos ricos, ¿verdad?, que hablamos en el versículo 17. Ahora dice en el versículo 18, diles que hagan bien, que sean
ricos. Y esa palabra ser rico en el griego es plouteo. Ser ricos es plouteo. Esa palabra plouteo, ser rico, habla de ser rico en un sentido espiritual. En un sentido espiritual. Y a veces se halla en el contraste de una riqueza material. Y creo que este es el caso al que estamos refiriéndonos ahora con estos dos versículos que Pablo habló a Timoteo. En un sentido espiritual, a veces en contraste con una riqueza material. Así los ricos en sentido material son exhortados a ser ricos, escuche, en buenas obras. Son exhortados a ser ricos en buenas obras. Allí se habla, ese sean ricos es un sentido espiritual. Tengan esa riqueza de ser dadivosos. El ser dadivoso, hermano, el ser generoso, el que Dios nos pueda hallar en buenas obras, eso nos hace ser ricos espiritualmente. Esa es una riqueza que podemos tener nosotros. Ser generosos, ser dadivosos. La Biblia habla de mejor dar que recibir. La Biblia habla de el dar como un don que Dios nos entrega a nosotros. Amén. Y todo esto es de Dios, son dones de Dios. El ser dadivosos, el dar, es una riqueza espiritual. Entonces ahí vemos nosotros, hermano, el contraste entre las dos cosas, y generalmente dice que a veces se encuentra en contraste este ser rico espiritualmente hablando, de la riqueza espiritual, en contraste con una riqueza material. Una riqueza material. ¿Ok? La palabra de Dios nos enseña, hermano, varias cosas o apreciaciones acerca de las riquezas, pero también advierte acerca de la soberbia que puede llegar por causa de ellas. Hay varias cosas que en la palabra de Dios nosotros podemos aprender como apreciaciones acerca de las riquezas, pero también hay advertencias acerca de la soberbia que puede llegar a provocar esas riquezas en la vida de cualquiera de nosotros. Yo voy a tocar tres asuntos, o mejor 4. Usted mira si coloca letra A, letra B, letra C, letra D, o simplemente coloca un guión, para que no se vaya a confundir con el tercer punto, que es el que estamos tocando. ¿Ok? Entonces, yo aquí le coloqué letra A. Letra A. Entonces, hablando acerca de estas apreciaciones o asuntos acerca de las riquezas y la advertencia acerca de la soberbia con respecto a las riquezas, yo denoté aquí 4 puntos. La primera de ellas, que usted y yo tenemos que tener en cuenta: Dios es quien nos da la capacidad de hacer las riquezas. Por ese punto, en ese punto debemos partir. Usted y yo, mi estimado hermano, si algo llegamos a tener, hablando de riqueza material, comodidad, hermano, es porque Dios es el que nos da la capacidad de hacer esas riquezas. ¿Sabe que esta fue una de las cuestiones que el Señor habló a través de su siervo al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18? Yo quiero que usted vaya hasta allá, hermano, y nos demos cuenta de estas advertencias que la palabra de Dios nos hace con respecto a esta situación. No obstante, es lamentable el hecho de que en la iglesia del Señor, en las congregaciones, se vive esto, hermano. Se vive esto.
Capítulo 8 de Deuteronomio, versículos 11 al 18. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas y las habites. Cuando tus vacas y tus ovejas aumenten, la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tengas se acreciente, se ensoberbezca tu corazón y te olvides de ¿quién? De Jehová, ¿qué? Tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, que en una tierra de sed y sin agua te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, note lo que dice, en tu corazón, porque ahí está el problema, mi estimado hermano. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, si no, más bien acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Fueron palabras de exhortación a un pueblo que efectivamente se olvidó de Dios, hermano. Pero tuvo la advertencia. Si un día usted consigue buenas casas, buen dinero, buenas vaquitas, buenas cabritas, hermano, cuidado con la soberbia. He visto gente, hermano, salir de la iglesia, llegó, hizo dinero, consiguió dinero y se olvidó de Dios. Los he visto con mis ojos. Muchos vienen, no consiguen trabajo, vienen desesperados. Ore por mí, hermano, póngalo en cadena de oración, intercedan, ayunen por mi trabajo. Los hermanos lo hacen, ellos oran, le viene un trabajo, buen trabajo, y jamás se volvió a ver ese hermano. Si es que era hermano. Y se olvidaron de Dios, hermano. Fíjese usted cómo es el corazón de nosotros los seres humanos, de interesados, de malagradecidos. Y el Señor exhortó, hermano, a esta nación: cuídate, una advertencia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque muchos buscan a Dios simplemente por tener trabajo, por tener su buen negocio, su buena empresa. Y ese es el factor que les indica el buscar a Dios. Lamentablemente, hermano, se tuerce el evangelio verdadero y se está predicando un evangelio, hermano, que no nos lleva a nada. Evangelio de prosperidad. Y si Dios no te prospera materialmente, entonces muchos se van, porque no predicaron el evangelio correcto, que es un evangelio de arrepentimiento, es un evangelio de salvación. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19. Dice así: asimismo, a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da la facultad para que coma de ellas, tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esto es don de Dios. Dios es el que da la capacidad de hacer las riquezas. Ahora, hay una palabra allí en Eclesiastés 5:19 que dice facultad. Esa palabra facultad en el hebreo con S y H es shalab y T al final, con S y H. Shalab con T al final. Shalab. Esa palabra es un verbo que significa permitir, conceder,
permitir, conceder. Lo que quiere decir que Dios permite, Dios concede el poder a las personas sobre sus vidas, sobre sus posesiones, sobre su riqueza. Por eso dice ahí, Él le da también facultad, le concede, le permite el poder de disfrutar de estas cosas, de sus posesiones, de su riqueza. Hermano, Dios es la única fuente de poder legítima y todo poder fluye de Él. Él es el que da el poder de esas riquezas, de hacer esas riquezas. No que Dios nos tiene que enriquecer siempre. Porque alguien puede decir, Señor, usted da el poder y entonces ahora hágame rico, Señor, hágame millonario. No. Pero toda riqueza, todo lo que podamos llegar a tener, hermano, viene de Dios. Él es la fuente de ello. Y recuerde que esto pasa a un segundo plano, pues el Señor quiere que nosotros busquemos su reino y su justicia. Lo demás Él lo añade, y esto entra dentro de las añadiduras que Dios bien nos puede dar, o si no nos quiere dar, no nos da. Así de sencillo. Dios no está obligado, hermano, a darnos cosas materiales. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces ahora declaro y desato. No, hermano. Ay, que pues yo soy cristiano, entonces que yo soy un hijo de Dios, yo soy el hijo del Rey de Reyes, yo soy un rey y sacerdote, entonces yo tengo que ser rico. No. Usted tendrá que ser rico, pero espiritualmente, en la riqueza de la gracia de Dios sobre su vida. En eso debe ser rico. En eso debe serlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero que tenga usted o no tenga, a usted no le debe importar, hermano. Allá adentro no entran estatus. Allá al reino de Dios llegan los que son de fe y viven por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Letra B. Letra B. La soberbia por motivo de las riquezas matará a muchos. El Salmo 73, vamos a leer unos versículos de allí. Salmo 73, del 1 al 9. La soberbia por causa de las riquezas matará a muchos. Salmo 73, del 1 al 9. Mire lo que dice Asaf, el salmista, que escribió este Salmo 73. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dice Asaf. Por poco resbalaron mis pasos. Versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿A cuántos no les puede pasar en ese tiempo? ¿En qué momento quizá usted y yo no hemos llegado a pecar diciendo, Señor, pero mira, este no te busca haciendo males y anda en severa camioneta y con plata y eso, y yo que te busco? ¿A cuántos no nos puede llegar a pasar o nos pudo haber llegado a pasar esto? Pues mira, a Asaf le supo suceder. Creo que a Habacuc también le ocurrió algo semejante a eso. Y mire lo que dice el salmista, y es un ejemplo para nosotros. Casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Hermano, con riqueza y con todo, mientras no haya un arrepentimiento, una conversión al Señor, con todo y riqueza, pues ahí está el rico y Lázaro, ¿verdad? El asunto del rico y Lázaro, ahí está. Versículo 4. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales. Y está hablando de los arrogantes, ricos.
ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren con vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. ¿Ve? Tienen dinero. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor hoy por su palabra? ¿Es verdad eso o no? Cuidado con la arrogancia. Dígale a su hermano que está a su lado: Dios nos guarde. Dígaselo, mijo, porque usted no sabe de que a mañana de pronto se le multiplican los bienes, la plata. Ah, Juan Carlos, de pronto, cuando vemos a Juan Carlos aquí llegando en severa camioneta y ojalá no llegue soberbio, ¿no? Amado, esa es la viva realidad. Eso que le estoy hablando es viva realidad. Esto se ve, esto se ha visto, amado. ¿Amén o no amén? El versículo 17 hasta el versículo 20 de ese mismo salmo dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, y aquí está hablando Asaf de él se turbó por todas estas cosas, pero dice en el versículo 17: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué significa entrar al santuario de Dios? Que entró en comunión con Dios, que Dios, hermano, le enseñó, que Dios le hizo entender. Estar en la presencia de Dios, orar, tener comunión con Dios. Imagínense, si usted y yo no somos gente que ora, entonces ¿cómo Dios nos va a enseñar, nos va a hablar, nos va a dirigir? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Fíjese lo que esto fue Dios que se lo dijo a él. Esas no son palabras de Asaf. Son palabras que Dios le dio a conocer a Asaf y le dijo: los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Versículo 19: como han sido asolados de repente. Hay signo de admiración allí. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despiertes, menospreciarás su apariencia. Versículo 27. Ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y las muchas riquezas, hermano, pueden llegar a apartar al hombre de la salvación que Dios le ha brindado. Allí hubo un hombre rico que murió y un hombre pobre, Lázaro, que murió, y fueron sepultados juntos. Pero uno fue a parar en la presencia de Dios y otro apartado de Dios. Amén. Apartado. Letra C. Meditemos en su palabra, hermano. Medite usted, aparte de lo que yo le estoy trayendo esta mañana, meditemos en las palabras del Señor. Letra C. Una espiritualidad basada en la prosperidad material es cuna de la soberbia. Letra C. Una espiritualidad basada en la prosperidad material es cuna de la soberbia. ¿Sabe que hoy encontramos a mucha gente así, hermano, en las congregaciones? Y quizá generalmente en grandes congregaciones en masa, de grandes edificios, congregaciones de mucha gente, donde uno quizá debería escuchar testimonios diciendo: yo le doy la gloria a Dios porque Dios me libró de mi soberbia, porque Dios
Dios me ha hecho una mejor persona, porque Dios me ha enseñado, me ha santificado, porque Dios me ha enseñado su palabra, porque ahora he sido iluminado por su palabra, porque Dios ha tratado con mi ira, qué sé yo. Dios me ha liberado de una mente que estaba esclava de la lascivia, del adulterio. Debiéramos escuchar testimonios como esos, hermano, que le dan la gloria al Señor. Pero a veces es notable escuchar a mucha gente testificando, y no precisamente de esas riquezas espirituales, sino de las riquezas materiales. Y hay muchos lugares donde se mide la espiritualidad de una iglesia por el tener de las riquezas materiales. Y entonces decimos, esa iglesia sí es bendecida. Si alguien soberbio que piense así, quizá viniera aquí a esta casa donde estamos nosotros hoy, dijere, esa iglesia no es bendecida. Mire sus pisos. Vea ese patio. Ahí no hay bendición. Pero si llegan a grandes edificios, pisos de mármol, una gran tarima, instrumentos por doquier, luces, cámara y acción, entonces dice, aquí sí hay bendición. Aquí sí está el Señor. Pero quién sabe cuál Señor será el que está ahí. Y no por eso estoy menospreciando a nadie, porque allí, en esos lugares, quizá pueda haber gente de bien. Y quizá debiere salir de allí. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Dele la gloria a Dios. Mire, hermano, cómo pecamos. Yo le cuento algo que ocurrió. Cuando llegamos a esta casa era fea. Para nosotros, para mí está bonita. Ahora, aunque quizá para muchos no, pero para mí esto está bonito. Aquí predicamos la palabra. Si la iglesia primitiva fue a cuevas a predicar el evangelio, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo en una casa humilde como esta? Pero cuando llegamos a esta casa era fea. La fachada era fea. Y antes de que Dios nos permitiera, por su gracia, poder mejorar esto y mejorar esa fachada, yo cuento esto como una enseñanza y sin ánimo de juzgar a nadie, porque todos podemos, hermano, caer en pecado de una manera o de otra. Podemos pecar con nuestra boca o nuestros pensamientos. Y una vez llegaron unos hermanos en la fe, igual que nosotros, aquí, y la fachada todavía estaba así, como muchos la conocen. Y nos citamos para hablar aquí. Y esos hermanos, cuando llegaron, la puerta estaba cerrada, mi esposa y yo estábamos aquí, y ellos vieron la fachada y ellos pensaron mal, ¿sabe? Y cuando ellos entraron, pues el lugar estaba así, pero la fachada estaba feísima. Estaba así, pero no solo por el así, porque luego ellos entraron y me dijeron, pastor, yo le voy a decir algo, y yo le pido perdón a Dios primero y a usted. Y eso hace una persona de Dios, hermano, inmediatamente. Mira, nadie está exento de llegar a pecar con la mente, con pensamientos. Y dijo, yo le voy a decir esto y le pido perdón a Dios primero y perdón a usted, pastor. Porque cuando yo vi la fachada de esto, yo dije, no, pues, ¿me entiende? Pero cuando entré, pastor, no lo digo porque está bonito aquí, o sea,
a la vista está bonito porque está bien arreglado, pintado, está muy bonito el lugar, dijo él. Pero lo digo, ¿sabe por qué, pastor? Pero cuando yo entré, Dios me dio una bofetada, dijo él así. Porque cuando entramos, lo que se sintió aquí fue especial. Y usted sabe que nosotros discernimos, hermano, las cosas espirituales. Le estoy diciendo lo que él me dijo. Cuando entré, Dios me dio una bofetada. Es como si Dios lo hubiera reprendido en ese momento, su pensamiento. Y dijo, le pido perdón a Dios y a usted. Pero cuando entré, amén. A veces uno llega a lugares esplendorosos, grandes, pero uno entra, hermano, y no hay nada que uno pueda sentir de Dios. Hay mucha belleza física, pero no se siente la belleza espiritual, no se capta. Simplemente es algo que le comento a usted. Hermano, no podemos llevar o medir la vida espiritual basada en la prosperidad material, porque eso es cuna de soberbia. A una iglesia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, le ocurrió esto, hermano. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice el versículo 17, tú dices, y ese tú dices, hermano, ese tú dices indica algo que ellos siempre lo tenían presente. Siempre ellos decían, era su pensamiento. Ese era su pensar constante de cada día. Ellos decían eso, ellos vivían eso. Y el Señor les dice aquí, tú dices, es el Señor hablando a la iglesia, a esta iglesia de Laodicea, que estaba en Laodicea. Tú dices, yo soy rico. Me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Esta iglesia medía, hermano, su prosperidad espiritual por eso, por el dinero. De hecho, Laodicea, la ciudad de Laodicea se caracterizaba, dice la historia, porque era una ciudad de mucha riqueza. Se caracterizaba por su riqueza. Y presumía por esa riqueza. Y esa gente que era la iglesia, gente de la Odisea, que era la iglesia, por desgracia, adoptó esta misma actitud de orgullo, de arrogancia, de presunción, creyéndose autosuficiente, rica, en otras palabras, como no necesitando nada de la ayuda de Dios. Amén, amén. De hecho, hay mucha gente que por el hecho de tener dinero dice, yo no necesito buscar a Dios. La gente que es adinerada normalmente dice, no, que busquen los pobres, que son los que necesitan para que Dios les ayude. Porque ellos creen que por tener el dinero cogieron el cielo con sus manos. Y su Dios es el dinero. Entonces ellos dicen, yo no necesito. ¿No ha notado usted eso? Quizá cuando habla con gente adinerada, hermano, ellos dicen, no, yo no. Porque piensan que a Dios se busca por el dinero. Mira, ahí está la mentalidad errónea, hermano. La gente piensa que a Dios se busca por tener comodidad. A Dios lo buscamos para que me dé el trabajo, me dé el dinero, para que me bendiga. Generalmente cuando dicen, no, yo busco a Dios para que me bendiga, es que a mí Dios me bendice, pero ese bendice por lo general está en los labios de mucha gente relacionado con dinero. Y no debiera ser así. Ese Dios me bendice siempre tiene que estar en nuestra mente, en el hecho de la gracia de Dios que nos llena y nos hace cada día más y más parecidos a Él. Por eso debemos orar y decir, Señor, no me engañe mi corazón, no me dejes caer en la soberbia. Mira que ese pensamiento, mi amado, que tuvo esa iglesia, y ese versículo de Apocalipsis 3:17 nos
nos remite también a una cita en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Oseas. Oseas capítulo 12. Oseas, Joel, Amós. Oseas capítulo 12, versículo 8 al 9. El título de ese capítulo 12 dice: Efraín reprendido por su mala conducta. Este Efraín es el pueblo de Israel, es el pueblo del Señor. Y mire lo que dijo Efraín, el pueblo de Dios. En el versículo 8, Efraín dijo: ciertamente me he enriquecido, me he labrado una fortuna, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Ya con eso comenzó, con el peor de ellos. ¿Ah? ¿Quién no puede tener pecado aquí hoy? Amén. Versículo 9. Pero yo soy Jehová, dice el versículo 9, tu Dios. Desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de la fiesta. Pero nos interesa ese versículo 8 principalmente. Me he enriquecido, me he labrado una fortuna. Fíjese el yo allí. Me he enriquecido. Ahí está la soberbia, el yo. Me he labrado una fortuna. No, hermano. Dios me ha ayudado. Dios me ha dado el poder de hacer esas riquezas. Usted y yo nunca podemos decir es que yo sé, es que yo hago, es que es mi talento. No, hermano. Dele gracias a Dios cada vez que usted llega a su trabajo y se sienta a esa mesa de trabajo, hermano. Dele gracias a Dios, porque lo que usted está haciendo es producto del poder que Dios le da a usted. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene una destreza, si usted tiene un conocimiento, si usted tiene un talento en lo que hace, dele la gloria a Dios, porque eso es el poder de Dios actuando en su vida y a su nombre. Él le da a usted la facultad de eso y también de poder disfrutar de esas riquezas en sano juicio. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, situándonos ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 17, hay unos términos allí que usa el Espíritu Santo hablándole a esta iglesia. Esos términos son 5: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Los primeros 2 términos se relacionan entre sí, quizá pudiéramos hablar que son casi la misma cosa, la misma intención llevan esas 2 palabras. La primera palabra, desventurado, y la segunda palabra, miserable. En el griego desventurado es talaiporos, y precisamente significa miserable. Y la palabra miserable como tal, en el diccionario la encontré de esta manera: eleinos. Eleinos. No sé si lo pueda captar. Eleinos. Esa palabra miserable, eleinos, significa lleno de miseria, digno de lástima. Así que lo que dice el Señor allí, dice en el versículo 17, la segunda parte: pero no sabes que eres digno de lástima, eres lleno de miseria, eres un miserable. Mire, hermano, la gente que pone su mirada en las riquezas puede estar tapado en dinero. ¿Sabe qué es esa persona? En realidad, aunque esté tapado en dinero, ¿comprende lo que le quiero decir? Es un miserable.
aunque esté tapado en dinero, está lleno de miseria. ¿Y sabe qué más? Es digno de lástima. ¿Y sabe por qué? Porque el dinero lo ha llevado a esa arrogancia y a esa soberbia. El asunto no está en el dinero. El dinero no es malo. El malo es el corazón de nosotros, hermano, que se desvía a la soberbia. El dinero no es malo. El malo es usted y soy yo, que ponemos nuestra mirada en el dinero y nos volvemos arrogantes, soberbios. Muchos hombres de Dios fueron adinerados, fueron poderosos, pero eran hombres de Dios que tenían su mirada en el Señor. Pero aquí el asunto es la soberbia. Yo soy rico, me he enriquecido. Ahí está el yo, ahí está el ego, ahí está la soberbia, ahí está la arrogancia. Y los términos pobre, ciego y desnudo son una metáfora que el Espíritu Santo hace del estado real, espiritual, que esta iglesia estaba viviendo por causa de su miserableza, su arrogancia. No estamos exentos de esto. Pobre. No sabes que eres pobre porque no eran ricos en la gracia de Dios. No eran ricos con las riquezas del cielo. Por eso le dijo, son pobres. Recuerde que no está hablando de pobreza material. Este pobre es referido a la condición espiritual, hermano. Ellos no eran pobres materialmente, ellos tenían mucho dinero, pero eran pobres espiritualmente. Aunque tenían riquezas materiales, ellos eran pobres espiritualmente. Porque la riqueza que ellos tenían no era precisamente las riquezas de Cristo, las riquezas de Dios. Ciegos porque el evangelio no les había alumbrado, no les había resplandecido la luz del evangelio. Ciegos, en tinieblas, en oscuridad y desnudos, porque estaban vestidos de ropas quizá harapientas, rotas, sucias, y representan el pecado. Aunque tuvieran ropas espléndidas, sus mujeres o los hombres de aquella congregación. Amén. Y letra D, y último punto. Una apreciación sensata sobre las riquezas materiales y mejor depender de Dios. O mejor tener una apreciación sensata sobre las riquezas materiales y depender de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos habla de eso. Que tengamos una apreciación sensata sobre las riquezas materiales. Y que mejor dependamos de Dios, hermano. En primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 8. Pablo aconseja a Timoteo con un buen consejo.
le habla de que tenga una buena apreciación con respecto a las riquezas materiales y depender de Dios. Y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No hay entierro con trasteo, hermano, con carro, casa y beca. Para el hueco nos vamos, hermano, escasamente con la ropa que nos colocan encima para que no nos vean desnudos. Entonces el soberbio es tonto, es digno de lástima tener esa actitud. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. ¿Amén o no amén? Teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Sustento, alimento, provisión, abrigo, vestido, un techo. Teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, dañinas, que hunden a los hombres en destrucción ¿y qué? Y perdición. Y el número 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y termino con Proverbios capítulo 30, versículo 8. Con este versículo termino. Proverbios capítulo 30, versículo 8. ¿Llegó? Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario, Señor. Hermano, esta es una apreciación sensata para nosotros sobre las riquezas materiales y mejor depender de Dios. Y creo que el proverbista habla de la manera más clara posible. Fíjense que si lo leemos desde el versículo 7 inclusive, dice, el proverbista dice, 2 cosas te he pedido, Señor, no me las niegues antes que muera. Señor, vanidad y mentira aparta de mí. Señor, y no me des pobreza ni me des riqueza. Señor, susténtame con lo que tú sabes que yo necesito. ¿Quién sabe qué necesita usted y yo, sino el Señor? No me des ni riqueza ni pobreza. Mire el versículo 9. No sea que una vez saciado te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Y quién es ese Dios? Si yo tengo mi propio Dios y es mi saciedad, es mi dinero. Yo no necesito a Dios. O que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. Eso es soltarnos en las manos de Dios. Eso es decirle, Señor, tu palabra dice que antes de que yo te pida algo, usted ya sabe que yo me visto, yo me calzo, yo como. Mateo 6 habla de eso. Entonces, tú sabes de qué tengo necesidad. Entonces, Señor, ahí te lo dejo. Estoy en tus manos. Hermano, cuando nosotros tomamos esa apreciación sensata y nos encargamos más bien de buscar el reino, porque esta actitud de este proverbista aquí es una actitud de reino. Esto es humildad. Esto es reino. ¿Sabe? Esas palabras, esos 3 versículos allí hablan de una persona de reino. No me des riquezas, no me des pobreza. Señor, susténteme. Lo que usted me dé está bien. Amén. Alguien dirá, pero eso es ser mediocre. No, no es mediocre.
Porque Dios puede saber quizá que tú tengas un deseo en tu corazón de tener algo. Tú puedes decir, ay Señor, yo quisiera tener ese televisor. Pero allí podemos tener ese deseo. Y Dios te puede conceder eso. ¿O no? Porque tenemos anhelos y Dios lo sabe. Pero deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De antemano, entendiendo que alguien que se deleita en Dios sabrá que Dios le puede proveer algún deseo que tiene. Pero si Dios le dice, no, no te lo voy a dar, como usted es un hombre que se deleita en Dios, es un hombre de reino, una mujer de reino, usted dice, ok, Señor, amén, si me lo das o no me lo das. Pónganse en pie, hermano. Gloria a Jesús, amén. Levante sus manos ahí donde está. Si quiere hacerlo, levante las manos. Si se puede estar en pie, hágalo. Si quiere postrarse, hágalo. ¿Sabe? Aquí lo importante es qué corazón le mostramos a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Tú eres sabio en todo lo que nos hablas, Señor. Ciertamente tú eres sabio. Y yo te bendigo hoy. Los que estamos aquí te bendecimos, Señor. Gracias por estos consejos, por esas advertencias, por la bendición de la guía de tu Espíritu, de tus palabras, Señor. Señor, y terminando este tema que hemos tratado, Señor, nosotros te suplicamos que nos guardes de las soberbias. Guárdanos del orgullo, de la arrogancia. En cualquier forma como ésta se pueda llegar a manifestar. Ayúdame a ser una persona humilde, sencilla, en todo aspecto de mi vida. A reconocer mis propios errores y a enmendarlos. A reconocer tus palabras y recibirlas con mansedumbre, a tener en cuenta tu consejo y no apoyarme en mi propia manera de pensar, sino en tus pensamientos que son mucho más altos que los míos. Yo te ruego que hoy tu gracia, Señor, se derrame abundantemente sobre nosotros aquí, en este momento. Una gracia, Señor, que nos establezca. Que tengamos de ahora en adelante una apreciación correcta sobre las cosas materiales. Y sepamos que, como dice la Escritura, nada podemos hacer sin ti, apartados de ti. Señor, te doy toda gloria, honra, honor y alabanza en esta mañana. En Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tanta bondad que nos das. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Bendiciones. Bendiciones. Su propósito y no hay tentación, porque eres que
porque eres fiel.